con los efectos en el ejercicio del aparato cardiovascular. Entonces, vamos a recordar, vamos a seguir hablando del VO max, ¿verdad? O volumen máximo de oxígeno, que puede ser utilizado en una actividad. El VO max se incrementa con el aumento de la frecuencia cardíaca, por supuesto, de la precarga. ¿De qué estamos hablando de la precarga? La sangre en la circulación de retorno, ¿verdad? La que viene por el sistema venoso, de la poscarga, la que sale por el corazón izquierdo, y de la contractilidad de las paredes del músculo cardíaco. Entonces, fíjense, el VO max se incrementa, por supuesto, con estos factores hemodinámicos de aumento de la frecuencia cardíaca, la precarga, la poscarga y la contractilidad, porque estamos hablando de la sangre, que es donde se encuentran los glóbulos rojos, y la hemoglobina y la oxihemoglobina, que es la que transporta el oxígeno. Esto es especialmente importante cuando se habla de que hay una generación de presión dentro del ventrículo o tensión de la pared del ventrículo. Entonces, fíjense, los condicionantes de las demandas de oxígeno por el miocardio. O sea, ¿de qué depende? ¿Cuáles son los factores que determinan la cantidad de oxígeno que en un momento dado necesita el músculo miocárdico para su actividad? Por supuesto, la frecuencia cardíaca. Al aumentar ella, aumenta la demanda de oxígeno porque hay más trabajo mecánico. La contractilidad miocárdica. A mayor fuerza de contracción, mayor consumo de oxígeno por parte de la pared del miocardio. La tensión de la pared del miocardio, el estrés muscular, ¿verdad? La tensión de la fibra muscular. Un suministro adecuado de oxígeno al miocardio requiere un nivel satisfactorio de capacidad de transportar el oxígeno de la sangre. O sea, para que se pueda cumplir que se aporte la cantidad suficiente de oxígeno para el VO max, para el miocardio, depende también de qué, de la calidad de esa sangre para transportar el oxígeno. Entonces, fíjense, nosotros vamos a ver el cuerpo en ejercicio. Entonces tenemos dos circunstancias que tenemos que tomar en cuenta. Cuando es una respuesta fisiológica, que son todos aquellos cambios agudos que se producen bajo situaciones especiales en el ser humano. Es decir, no es lo mismo estar en reposo, en ejercicio, en un cuerpo, por ejemplo, que tiene una enfermedad donde hay fiebre, donde hay dolor, donde hay alguna alteración, ¿verdad? Y están lo que se llaman las adaptaciones fisiológicas del cuerpo al ejercicio. Esto se refiere, las adaptaciones son las modificaciones estructurales y o funcionales del ser humano alcanzadas a lo largo de producto del entrenamiento físico. Es decir, cuando estamos hablando respuesta fisiológica es cuando estamos hablando de una situación de salud, por ejemplo, enfermedad, pero que es transitorio. Bien, ahora cuando hablamos de adaptaciones ya estamos hablando de cambios estructurales, anatómicos o funcionales de los tejidos musculares de esta persona y de todo el sistema cardiorrespiratorio ante un ejercicio regular. Entonces, fíjense, las adaptaciones cardiovasculares al entrenamiento, ellas se producen como una respuesta al entrenamiento, se producen en numerosas adaptaciones cardiovasculares, entre otras, vamos a ver más adelante la respiratoria, y examinaremos los cambios en los siguientes parámetros. El tamaño del corazón, que es donde vamos a ver estas adaptaciones, el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, que sabemos que es la frecuencia cardíaca por volumen minuto, el flujo sanguíneo en todo el cuerpo, la tensión arterial, la presión arterial y el volumen de sangre que esté circulando. Entonces, aquí tenemos un pequeño resumen de estas adaptaciones al ejercicio.
¿Qué ocurre en un ejercicio regular en entrenamiento? Que como hay un aumento de la demanda de oxígeno, el sistema va a adaptarse a través del sistema nervioso central y periférico y a través de los centros cardiorrespiratorios que están en tallo cerebral y a través de los vasoreceptores y los quimiorreceptores que están en los vasos sanguíneos, van a empezar a producirse las modificaciones que el cuerpo va a necesitar para aumentar esa demanda, para satisfacer esa demanda de oxígeno que tiene. Entonces, va a haber un aumento del volumen ventricular, ¿verdad? Estamos hablando en ambos ventrículos, izquierdo y derecho. Hay una disminución de la presión sanguínea en reposo. ¿Por qué hay una disminución de la presión sanguínea en reposo? Hay una disminución de esta presión porque ya ha habido una descarga completa de las 4 cavidades del corazón. Entonces no hay una presión acumulada, porque el flujo es dinámico, el flujo de sangre. Hay un aumento, por supuesto, del gasto cardíaco, ¿verdad? El volumen minuto de sangre lo vamos a tener aumentado porque hay un aumento del volumen debido a que hay una mayor necesidad de oxígeno. Hay aumento de la función endotelial. La función endotelial se refiere a la contracción del endotelio de las paredes vasculares, ¿verdad? De las arterias de gran, mediano y pequeño calibre. Hay un aumento del diámetro arterial, es decir, se dilatan las arterias para permitir el paso de un mayor volumen de sangre. Hay un aumento de la hemoglobina. Recuerden que la hemoglobina es la que transporta el oxígeno porque ella forma enlace con él dentro del glóbulo rojo. Y no olvidemos el aporte de la mioglobina, ¿verdad? Que es la hemoglobina que almacena oxígeno. Luego tenemos un aumento del consumo de oxígeno en el miocardio, por supuesto, para realizar el trabajo físico. Hay un aumento de la capacidad vasodilatadora general, un aumento de la capilarización. Recordemos que los capilares son los vasos sanguíneos que están en las partes distales del cuerpo y que están formadas por una sola capa de células y que son músculo liso y que a la final son las que van a controlar a través de un aumento de su presión el flujo, hacia dónde va el flujo de sangre. Luego tenemos una disminución del grosor de las arterias, de las paredes arteriales para facilitar el flujo, un aumento del volumen sistólico, por supuesto, porque va a haber un aumento del gasto cardíaco, un aumento del volumen sanguíneo total, por supuesto, un aumento de los glóbulos rojos. Y hay un aumento del flujo sanguíneo en la circulación hacia dónde? Hacia el cerebro, el corazón y el área esplácnica. El área esplácnica se refiere a lo que es la inervación del abdomen. Bien, para irrigar bien las zonas de mayor uso, recuerden que tenemos que tener un cerebro bien irrigado porque es el que va a controlar la función cardiorrespiratoria, va por supuesto el corazón y el área esplácnica para redistribuir el flujo de sangre hacia las partes del cuerpo que están realizando el ejercicio, por ejemplo, miembros superiores, miembros inferiores. Entonces, aquí tenemos, dentro de estas adaptaciones, vamos a ver, como les acabo de mencionar, que hay un aumento del tono venoso mediado por el sistema nervioso autónomo, por el sistema simpático, ¿verdad? Esto significa que hay un aumento del retorno venoso, hay un aumento de la precarga. Hay un aumento de la precarga porque se requiere a un aumento en el próximo latido del gasto cardíaco, porque se necesita más oxígeno. Hay un bombeo activo muscular. Cuando se habla de bombeo activo muscular, estamos hablando de la fibra muscular cardíaca y la efectividad que ella tiene en su contracción. Aquí se habla de bomba aspirativa
se refiere que esta fuerza de contracción atrae hacia sí esta sangre que viene de la precarga para poder aumentar la cantidad de sangre que va a bombear a través de la poscarga en el próximo latido. Hay un aumento de la resistencia vascular periférica por vasoconstricción en los territorios esplácnico, riñón, piel y músculo inactivo, ¿verdad? Vamos a recordar lo que estábamos mencionando, que hay una derivación. Entonces, hacia las partes distales por ejemplo, que van a ser menos utilizadas en el ejercicio, que es la parte abdominal, que es el área esplácnica, lo que es el riñón, piel y los músculos que no están participando, entonces en el ejercicio va a haber una vasoconstricción porque el volumen de sangre que va para allá va a ser derivado hacia las zonas, hacia el corazón, hacia el cerebro y las estructuras que están participando en el ejercicio en ese momento. Entonces, todo esto, como ya vemos, va a redundar en que en un aumento del retorno venoso. Y este aumento del retorno venoso va a venir determinado por dos factores, dos leyes. Una es la ley de Frank-Starling, que hemos hablado, que hay un aumento de la contractilidad y esto aumenta el volumen sistólico. Recuerden que la longitud inicial de la fibra es directamente proporcional a la fuerza de contracción del miocardio. De eso nos habla la ley de Frank-Starling. El reflejo de Bainbridge lo que va a hacer va a llevarnos a un aumento de la frecuencia cardíaca actuando a nivel de las aurículas, como vamos a ver ahora. Entonces, fíjense, el reflejo de Bainbridge, que habla de que los receptores de estiramiento de las aurículas, o sea, cuando se estiran las aurículas, cuando ellas se dilatan porque se llenan de sangre. Entonces se activa este reflejo que transmite sus señales, ese aumento de presión, vía aferente a través del sistema a través del nervio vago, el sistema, recuerden el nervio vago, que pertenece al sistema autónomo, hacia el bulbo, que es el centro integrador, que es donde están los núcleos cardiorrespiratorios. Entonces, por vía aferente, a través de estos vasoreceptores que están allí en el músculo cardíaco, va a ir hacia bulbo, luego va a emitir una respuesta eferente otra vez del nervio vago y el simpático para aumentar la frecuencia cardíaca y reforzar la contracción. Entonces, este reflejo lo que hace es aumentar la fuerza de contracción de las aurículas usando el sistema nervioso periférico, que va a ser integrado por los núcleos que están en bulbo raquídeo. Este reflejo ayuda a prevenir el estancamiento de la sangre en las venas, aurículas y circulación pulmonar. Y otra cosa que hace obviamente este reflejo, como lo vimos anteriormente, es aumentar el retorno venoso, la precarga. Entonces es importante hacer énfasis en algo, ¿verdad? Estos son estudios que se han realizado a través del tiempo y se ha conseguido que, por ejemplo, variar la selección de ejercicios puede influir en la hipertrofia muscular y la ganancia de fuerza. Cierto grado de variación sistemática, o sea, regular, parece mejorar las adaptaciones hipertróficas regionales y maximizar la fuerza dinámica. Una variación aleatoria y excesiva puede comprometer las ganancias musculares. Es decir, recuerden que el ejercicio va a llevar a una hipertrofia o bien excéntrica o concéntrica del músculo. En este caso estamos hablando del músculo cardíaco. Entonces, si se demostró que variando la modalidad, los ejercicios que se están realizando para lograr esta hipertrofia, esto lo que iba a redundar era no solamente que esa hipertrofia ocurriera, que iba a ocurrir de cualquier manera, sino que esta hipertrofia fuera efectiva para aumentar la fuerza muscular, bien sea del miocardio o de otro grupo muscular que estemos hablando. Ahora, si bien es cierto que cierto grado, o sea, variar un poco
los ejercicios que se están realizando, que se indican para lograr estas adaptaciones hipertróficas y mejorar la fuerza dinámica, entonces una variación aleatoria excesiva, o sea, que se cambien demasiado rápido todos los días, varios, o sea, esquemas completos de ejercicio, más bien esto puede llevar a un efecto contraproducente y puede más bien perjudicar y afectar esa ganancia de fuerza muscular a través de la hipertrofia muscular. Entonces, fíjense, estas adaptaciones cardíacas del entrenamiento, como ya entendemos que las adaptaciones cardíacas se refieren a modificaciones estructurales o funcionales del tejido muscular, entonces fíjense, por ejemplo, aquí vemos un corazón no entrenado con sus cavidades, ¿verdad? Esto es un corte transversal donde nosotros vemos la onda P, QRS, ¿verdad? T, donde estamos viendo un ventrículo con esta morfología. Entonces, nosotros tenemos las dos tipos de hipertrofia que podemos lograr a través del ejercicio y del entrenamiento. Entonces, en un entrenamiento de resistencia, de ejercicio de resistencia, esto va a favorecer una hipertrofia excéntrica. Bien, una hipertrofia excéntrica es la que va a llevar a qué? A un aumento de el volumen, más no de la masa. ¿Ok? Va a haber un aumento del volumen de las paredes de ese músculo, más no de la masa muscular. Entonces, fíjense el grosor, miren el grosor de este, por ejemplo, de este ventrículo. Aquí no hay tanta variación, esta es una hipertrofia excéntrica. Lo que va a hacer es aumentar el volumen, y en este caso, ¿para qué aumenta el volumen? A mayor volumen, mayor gasto cardíaco, porque se necesita mayor cantidad de oxígeno y estamos hablando de un ejercicio de resistencia. En cambio, cuando hablamos de un entrenamiento para ejercicios de fuerza, se va a producir una hipertrofia concéntrica. La hipertrofia concéntrica es aquella donde va a haber un aumento de masa, más no de volumen. Es lo inverso, fíjense, en la hipertrofia excéntrica hay un aumento de volumen, más no de masa. En la concéntrica hay un aumento de masa, más no de volumen. Y fíjense que acá estamos viendo, lo vemos claramente, miren el ventrículo, el complejo QRS, claramente está aumentado su tamaño y eso ya produce un trazo diferente en el electrocardiograma, ¿verdad? Entonces vamos a recordar que una hipertrofia excéntrica mal manejada en un atleta, ¿a qué puede llevar? ¿A qué complicación? A una miocardiopatía dilatada como una insuficiencia cardíaca si no se maneja adecuadamente, ¿verdad? ¿A qué puede llevar un entrenamiento de fuerza mal manejado? Una hipertrofia concéntrica. Puede llevar a una cardiopatía isquémica o un infarto. Entonces, fíjense, haciendo énfasis en esto, principales adaptaciones circulatorias al entrenamiento de resistencia. Entonces, con respecto al tamaño del corazón, el entrenamiento aeróbico origina aumento del volumen y de la masa, sin aumentar el grosor de la pared. Esta es la excéntrica, ¿se acuerda lo que acabamos de hablar? La frecuencia cardíaca se detecta una disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque como tiene, que es capaz de tener un mayor volumen, no necesita una mayor frecuencia. Con respecto al volumen sistólico, se incrementa por el aumento de la cavidad ventricular, ella aumenta de volumen, y de la contractilidad miocárdica. La disminución de la frecuencia junto con el aumento del volumen sistólico permite mantener sin cambios el gasto cardíaco. ¿Ok? Y recuerden que estamos hablando del volumen, de lo que estamos hablando del gasto cardíaco, ¿verdad? Y esto puede llegar hasta unos 40 litros por minuto en grandes esfuerzos. Entonces, fíjense, si estamos hablando que son 5 litros por minuto en estado basal, por un esfuerzo, por un ejercicio llevado a su máxima intensidad, se puede llegar hasta el umbral de 40 litros por minuto.
de gasto cardíaco en grandes esfuerzos. Y una presión arterial en reposo menor. Entonces, fíjense, aquí tenemos adaptaciones, seguimos hablando de las adaptaciones, entonces vamos a hablar de las adaptaciones centrales respiratorias, cardíacas. Entonces hay variables de los sistemas respiratorios y cardiovasculares, ventilación, valores hematológicos, pulsaciones, estamos hablando en las personas entrenadas exclusivamente, ¿verdad? Sabemos que va a haber un aumento de la hemoglobina porque hay una necesidad fisiológica de aumentar la oxihemoglobina. Vamos a tener un aumento de esa frecuencia respiratoria, eso lo vamos a hablar más, la parte respiratoria. Entonces, ¿qué factores determinan un mejor y alto rendimiento deportivo? El cómo se encuentra la salud cardiovascular, el sistema respiratorio, el sistema muscular y la parte metabólica, ¿verdad? Esta es la mitocondria. Entonces, no obstante, las adaptaciones periféricas musculares pueden predecir con más exactitud que las centrales el rendimiento de resistencia. O sea, cuando se refieren las adaptaciones periféricas musculares, se refiere no al sistema de regulación homeostático, ¿verdad? Cardiovascular, sino más bien al estatus metabólico y al estatus muscular del sistema. Y aquí entonces tenemos estas adaptaciones locales musculares periféricas. Estamos hablando cómo está el manejo del lactato, el umbral de fatiga a través del lactato, el manejo del metabolismo de los ácidos grasos como fuente energética. Entonces estas son variables metabólicas. Entonces esto sirve, esta perspectiva global se toma más que por el estado cardiopulmonar, por el estado muscular y por el estado metabólico a nivel práctico. Entonces aquí tenemos como un resumen de todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Hay una captación de aire, los pulmones se llenan de aire. Este pulmón, al hacer esto, el intercambio gaseoso aumenta, la hematosis, porque hay una mayor oferta de oxígeno. También esto favorece a que pueda haber un aumento del bombeo del corazón, de aumento de la frecuencia cardíaca, que habíamos dicho que estaba mediado por el sistema nervioso autónomo. Hay un mayor transporte de oxígeno por unidad de tiempo, porque estamos hablando de mayor frecuencia cardíaca. Vamos a tener un mayor aporte de oxígeno, de energía en forma de oxígeno para las reacciones de oxidorreducción a nivel mitocondrial. Vamos a tener un aumento de la temperatura corporal al aumentar la tasa metabólica, por eso se habla de explosión de agua, del sudor. Hay un aumento del retorno venoso con dióxido de carbono, mediado por los mecanismos que hablamos de Frank Starling y el reflejo de Bainbridge a nivel de las aurículas. Y por supuesto, entonces volvemos a la parte inicial. Entonces vemos cómo todo el sistema se integra. Vamos a recordar simplemente cuál es la unidad de medida de la actividad física, ¿verdad? Entonces, la cantidad de energía necesaria para la actividad física se miden por las unidades metabólicas o MET. Entonces, un MET, es la energía consumida mientras se permanece sentado o en estado de reposo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos en estado de reposo y nosotros consumimos un MET sentados, por ejemplo, y al caminar 10 minutos generamos 5 MET, entonces nosotros multiplicamos esos 5 MET o unidades metabólicas por 30 minutos y eso nos va a dar que estamos consumiendo en estos 30 minutos del ejercicio moderado 150 MET. Eso, ¿cómo se lee? Bueno, si yo sentada no tengo el consumo de un MET
sin hacer ningún ejercicio, el caminar media hora me va a llevar a un consumo de energía de 150 metros. Entonces ya ahí yo tengo una unidad de medida para ver la intensidad del ejercicio que estoy realizando y el requerimiento metabólico que él me está exigiendo. En este caso, el caminar 30 minutos son 150 metros.